la intención de establecer un estado desde lo que es Ciudad de México y alrededores dependa en buena medida de la superioridad militar de las facciones dominantes que se asientan allí. Por lo cual es muy relevante tener un ejército más poderoso que el resto de élites que se asientan en el resto del territorio. El segundo es que en México, históricamente, tanto desde época prehispánica como en el virreinato y posteriormente con la independencia, ha sido una sociedad muy estricta, donde la movilidad social es muy complicada y muchas clases bajas, muchas clases socialmente marginadas, ven al ejército como una forma de ascensión social, por lo cual en buena parte de la sociedad mexicana hay ese tipo de aceptación de la presencia militar en la vida. Y hay que tener en cuenta que, primero, el ejército, en lo que fue el siglo XIX mexicano, que fue un siglo de guerras civiles, tuvo un papel central en la vida política y esto llega a la cúspide con la dictadura de Porfirio Díaz y la posterior Revolución Mexicana, en la cual el país se desangró entre luchas de diferentes facciones de diferentes puntos de la República. Así, cuando se decide bajo la triada sonorense y posteriormente bajo Lázaro Cárdenas, se intenta instaurar un régimen civil. Primero era más militar, pero después con Lázaro Cárdenas se realiza esta transición a la vida civil. Eh, Se realizan un par por así decirlo, reformas. A ver, el primero sería un pacto implícito entre la élite política civil que surge al calor de la revolución con los militares que habían participado en esta misma. Y estos pactos básicamente consistían en que los militares podían acceder a puestos de importancia en la vida civil, especialmente gobernaturas de estados, a cambio de que no se involucraran directamente en lo que es la vida política. Y el otro es una jugada propuesta por el propio Lázaro Cárdenas, que es fomentar la división de las propias Fuerzas Armadas, en Sedena y en Semar, es decir, el ejército por un lado y la marina por otro. Esto hace que ambas instituciones, de facto, estén en una constante disputa por el presupuesto estatal. Y con eso se mantuvo más o menos la tranquilidad en lo que es el régimen priista. El problema es que tras Lázaro Cárdenas, poco a poco, sexenio tras sexenio, lo que es la cúpula priista se empieza a dividir entre sí poco a poco. Y es eso, sumado a que las desigualdades económicas que existían en el porfiriato persistieron durante el priismo, ya que toda esa generación de militares que habían conseguido sus puestos durante la Revolución Mexicana estaban envejeciendo y subía una nueva generación de jóvenes militares que aspiraban también en cierta medida a conseguir su parcela de influencia, y todo sumado al cóctel de la Guerra Fría y la amenaza del comunismo cubano empujó al Estado mexicano, sobre todo en los sexenios de López Portillo y Miguel Alemán, durante los años 60, 70, hacia la guerra sucia, es decir, a enviar al ejército a reprimir cualquier tipo de movimiento que, que fuera sospechoso de apoyar el comunismo. El problema de todo esto, y sumado a la ilegalización de las drogas en Estados Unidos, fue que por la propia naturaleza de esta guerra fría, de esta guerra sucia, para conseguir financiamiento el propio ejército
más temprano que tarde empezó a involucrarse en las propias actividades de cultivo de marihuana y de opios para financiarse al margen del Estado, o al menos de una manera más opaca ante la legalidad. Y esto lleva a que en los años 90, hablando mal, se destapara toda la mierda. El caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo es el más paradigmático, con su afiliación con el Señor de los Cielos. Y esto hace que una institución que para muchos mexicanos históricamente ha sido una institución de referencia, quede muy mermada ante la opinión pública. Y entonces es cuando esta falta de legitimidad, sumada a las condiciones precarias de muchos soldados, es aprovechada por una parte de ese aparato de los bajos fondos del Estado, que un Estado priista que ahora ya en los años 90 se está deshaciendo, es aprovechado para contratar soldados. Y estos soldados acaban al servicio de Osiel Cárdenas Guillén, quien por entonces era el líder del cártel del Golfo. Y este crea su propio cuerpo armado, los Zetas, que para mí, bueno, sí, esto podría ser considerado el germen de lo que es la militarización actual y esta oleada de violencia sin fin en la que está envuelta México, ya que los Zetas se dedican a reclutar pandilleros y plebes, o sea, jóvenes con poco estatus social, y les dan una formación militar y bajo el mando de Guillén se dedican a expandirse por todo México. Básicamente es una apisonadora, Claro. ya que era el único grupo por entonces que tenía formación militar. Esto obliga al resto de cárteles a aumentar la apuesta, ya que se veían abocados a la militarización o a quedar fuera del negocio. Y es ahí, en ese punto, en el que ya el ver un cadáver descuartizado se está empezando a normalizar, en el que un Felipe Calderón, que se veía acorralado por la crisis política del 2006 y que tenía unas bases sociales relativamente exiguas y muy vinculadas sobre todo al catolicismo, se ve tentado a apoyarse en dos instituciones fundamentales para el México de hoy en día, como son el ejército, que necesitaba urgentemente un lavado de cara, y a tenor de lo que se ha visto en el juicio de Genaro García Luna, también parece ser con el cártel de Sinaloa. Entonces, a tenor de los hechos, la administración de Felipe Calderón desató una guerra en contra de los enemigos de Sinaloa, pero esta guerra se fue enturbiando hasta llevarnos a lo que es hoy en día México.